Y estamos más que listos, Lore, más que listos para preparar esta deliciosa ensalada. Ensalada de moras, tal vez le va a parecer un poco exótico, tal vez le va a parecer un poco raro, pero cuéntanos acerca de esta ensalada. Bueno, es algo ideal para el día de mañana disfrutar con nuestros seres queridos el partido de México, que yo sé que todos se van a reunir en familia si tienen la oportunidad. Y es una opción ideal precisamente para darles de comer a lo mejor como una entradita, pero pues cuidando un poquito como algo más saludable y obviamente pues principalmente enfocada para nuestros seres queridos que viven con diabetes. Exacto, esa es una receta avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Y si usted vive con diabetes o bien quiere empezar a cuidarse, pues vaya anotando los ingredientes. Y para esta ensalada de moras, para 2 personas o 2 porciones, vamos a utilizar 3 tazas de espinacas lavadas y picadas. Así es, Andrés, media taza de moras azules lavadas también, Una manzana verde fileteada, un cuarto de queso panela en cubitos nuez picada al gusto. y aderezo de miel y mostaza, que ahorita les mostramos cómo se hace. Eso, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si te empiezo a limpiar la... ¿Me ayudas con esto? Acomodar la espinaca. La espinaca, exactamente. Recuerden, ya lo hemos comentado muchas veces, pero nunca está de más. La espinaca baby es esta espinaca de hoja chiquita y el tallo tierno. Lo ideal siempre es quitarle el tallito, pero aquí sí yo ya lo dejo a gusto. Podemos a lo mejor también utilizarlo porque también se pueden comer, ¿no? Pero aquí sí ya es a gusto. Por presentación se le quita. Y vamos entonces por allá. Ahora, del otro lado les voy a explicar rápidamente cómo vamos a tener nuestro aderezo de miel y mostaza. Esto es muy sencillo. Tenemos miel ya sea de abeja o de preferencia de agave, que es principalmente para las personas que tienen diabetes. Vamos a agregar una pequeña porción, que en este caso para esa cantidad viene siendo una cuchara, ¿ok? Vamos a agregar entonces un poco de vinagre. Recuerden, el vinagre con moderación, porque si no nos va a saber así muy, muy astringente, ¿verdad? No, y se nos va a hacer feíta la espinaca, ¿no? También un poco. Así es, principalmente por el sabor, porque hay que recordar que las ensaladas se sirven al momento, Andrés. Cualquier ensalada, exactamente, que le empecemos nosotros a agregar, pues algún alimento ácido, como en este caso sería el vinagre, pues sí va a comenzar entonces a marchitarse, a oxidarse. Ok, vamos a agregar un poquito más y ya de ahí nosotros lo vamos a ir probando si queremos un poquito más o menos. Y ya nada más como último ingrediente, Andrés, de aquel lado tenemos la mostaza Dijon, que me decías. ¿La pasó? Es la nuez, no es la nuez, exactamente. No, la nuez la vamos a dejar de ese tamaño ahorita, vas a ver. Exactamente. La mostaza Dijon es esta, simplemente lo único que vamos a hacer va a ser agregarle una cucharada. ¿Por qué utilizo esta mostaza? La mostaza Dijon es un poquito de sabor más tenue. Si yo utilizo la americana, que es esa amarilla que nos venden para los hot dogs, vas a ver totalmente diferente. Entonces les sugiero que sea esta, ¿ok? Andrés, le vamos a ir agregando allá a nuestra... Ya se lo voy agregando. Por favor, Andrés. Yo aquí estoy con la bowl. picada. Está perfecto, Andrés. Muchas gracias. Tenemos un bowl. Ojo, si yo voy a utilizar manzana y no quiero que se me marchite, le agrego unas gotitas de limón. Voy a comenzar primero partiendo en unas rodajas muy finitas para comenzar entonces a acompañar nuestra ensalada, ¿ok? Las pongo aquí y obviamente estas cuando comienzan a oxidarse, ¿qué es lo que sucede? Pues empiezan a hacer como color cafecito, ¿verdad? Entonces simplemente las voy agregando y las puedo meter al refrigerador o dejarlas a temperatura ambiente hasta que las vayamos a utilizar. Chef, ¿así o lo quieres más picado? Ay, no, muy bien, compañero. Están algo disparejos, pero bueno, ya que le hacemos. No, para la otra los mido si quieres. No, está muy bien. El queso panela, pues aquí sí ya es a gusto. Si queremos que rinda un poquito más, lo podemos cortar en cubitos. O si vamos a utilizar un emplatado, como en este caso nosotros lo vamos a presentar, podemos cortar unos pequeños triangulitos para que vayan combinados con nuestras manzanas. Y ya nada más entonces empezamos a montar, compañero. ¿Quieres que le ponga la nuez y el La aderezo nuez, de una por vez? favor. Va. Sí, por favor. Tenemos las moras azules también, si se dan cuenta, estas ya también ya las hemos utilizado. Exacto. Huele súper rico Ahí la se aderezo. alcanza a ver. Lo mismo, las podemos utilizar enteras o si queremos que también rindan un poquito más, las podemos partir. Voy a quitar el queso para que más o menos lo vean y ahí se alcanza a ver. Simplemente las partimos a la mitad, ¿ok? Y ya Eso. nada más. Y entonces Perfecto. comenzamos a mezclar todo, Andrés, ¿qué te parece? Me parece, ¿qué te parece si vamos también con los ingredientes? Me Por aquello parece de que bien. si se nos fue alguno, pues que los pueda tener a la mano. Son 3 tazas de espinacas lavadas y picadas, media taza de moras azules lavadas, que bien la chef ahorita las estuvo partiendo también. Esto es para que se puedan dispersar en toda la ensalada, ¿no, chef? Ahí Una está. manzana verde fileteada, un cuarto de queso panela en cubitos,
no es picada al gusto, que no le quede como la mía, por favor. Aderezo de miel y mostaza, ¿ok? Ahí están los ingredientes, hay que hacerla, Lore, porque la verdad es que sí se ve súper rica. Y recuerden que esta es una receta avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Si ustedes viven con diabetes o bien, como decíamos, quieren empezar a cuidarse un poco más, a llevar una buena línea de alimentación, pues esta es una receta perfecta. Ahí la tenemos, Lore. Y la combinación de texturas, y también tenemos proteína, tenemos fibra, tenemos también antioxidantes que los tenemos en las moras, pues nos ayuda bastante para la temporada. Perfecto. Muchas gracias, Lore.